Hola muchachones, ¿cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy vamos a hablar de dos verbos que parecen traer de cabeza a muchos estudiantes de español. Esos verbos son ser y estar. Tal vez la confusión se deba a que en algunos idiomas los verbos ser y estar constituyen un solo verbo, como por ejemplo el verbo to be en inglés. Pero además hay otros idiomas como el portugués, el alemán, el ruso, el francés, donde el ser y el estar también constituyen un solo verbo. En español hay algunos criterios que nos ayudan a saber cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Uno de los criterios más conocidos es el que establece la tradicional distinción entre lo permanente y lo transitorio. Es decir, cuando estemos hablando de estados permanentes, usaremos el verbo ser. Y cuando hablamos de estados temporales, de estados transitorios, usaremos el verbo estar. Por ejemplo, Ramón es alto. Alto es un estado permanente. Ramón está cansado. Cansado es un estado transitorio, es un estado temporal. De manera pues que cuando hablemos de estados permanentes usaremos el verbo ser y cuando hablemos de estados transitorios usaremos el verbo estar. Pero hay algunos casos que se muestran confusos. Por ejemplo, Rosa es estudiante. Estudiante es un estado temporal, es un estado transitorio. Y sin embargo, aquí estamos usando el verbo ser. Miren este ejemplo. Ese animal está muerto. Muerto es un estado permanente, bien permanente. Y sin embargo, estamos usando el verbo estar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo resolver este dilema? Nos damos cuenta aquí que el criterio permanente transitorio nos resulta insuficiente para explicar todos los casos en los que usamos los verbos ser y estar. Pero tranquilícense muchachones porque nosotros vamos a ir aclarando el panorama poco a poco, paso por paso. De manera pues que hoy vamos a trabajar con el verbo ser y la próxima semana estaremos trabajando con el verbo estar. Así que empecemos. Y bueno, vamos a ver algunos usos del verbo ser. Lo usaremos para hablar de apariencia física o rasgos de personalidad. Por ejemplo, Héctor es delgado, un rasgo de su apariencia física. Jason es muy bromista. Es su personalidad ser muy bromista, así como Juana es una persona melancólica, Pedro es muy divertido, etc. Usaremos el verbo ser para identificar personas, animales, cosas. Por ejemplo, yo soy Anaís, eso es una computadora, Effie es mi perro, etc. Lo usaremos también para hablar del origen, del lugar de procedencia de alguien. Por ejemplo, María es uruguaya. Es igual si decimos María es de Uruguay, es exactamente lo mismo. Usaremos también el verbo ser para hablar de relaciones de parentesco y amistad. Por ejemplo, Simón es
mi papá. Ismenia y Julie son amigas. Lo usaremos también para decir dónde y cuándo ocurre un evento. Por ejemplo, el partido es mañana. La fiesta será en casa de Norma. La conferencia es en el teatro. El recital es en el teatro principal, por ejemplo. También usaremos el verbo ser para hablar de la hora, para decir la hora. Por ejemplo, es la 1, son las 3, son las 4, etc. Lo usaremos también para hablar del destinatario o la finalidad de algo. Por ejemplo, este regalo es para ti. Esta máquina es para hacer bizcochos. Esta batidora, este implemento de cocina o X aparato del cual queramos hablar. Continuamos con otros ejemplos del verbo ser. Y otro uso del verbo ser es cuando hablamos del material del cual están hechas las cosas. Por ejemplo, la hoja es de papel, mi mesa es de madera, este anillo es de plata, etc. Lo usaremos también cuando hablamos de la profesión u oficio de alguien. Pablo es médico. Clara es docente. Además, lo usaremos cuando hablamos de cantidad. Por ejemplo, somos 4 para cenar. Son 2 cajas de cereal. Cuando estamos en presencia de oraciones impersonales, también está presente el verbo ser. Por ejemplo, es importante llegar temprano. Es obvio que te quiero. Lo usaremos también para formar la voz pasiva. Esta torta fue hecha por mi mamá. Si no tienes muy claro lo que es la voz pasiva o cómo se forma la voz pasiva, aquí en la cajita de descripción te dejo una breve definición de lo que es la voz pasiva. Pero además te cuento que más adelante voy a hacer un video sobre la voz pasiva y ya no tendrás ningún problema con esta figura. Ok, entonces luego tenemos una fracción de tiempo. Para hablar de una fracción de tiempo usamos el verbo ser. Por ejemplo, es de día, es de noche, era de madrugada cuando eso ocurrió, eso fue al mediodía, y así para hablar de cualquier momento del día. Bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. Ya sabes, nosotros estaremos trabajando la próxima semana con el verbo estar. Hasta ahora hemos trabajado con el verbo ser, luego trabajaremos con el verbo estar y haremos luego muchos ejemplos con ser y con estar para que la situación se vaya aclarando poco a poco. Entonces, ya sabes, si te gustó este contenido, no olvides darme una manito, compartirlo con todo el mundo, suscribirte a mi canal y por supuesto darle a la campanita porque yo no quiero que te pierdas nada de nada. Entonces será hasta la próxima semana trabajando con el verbo estar y hasta la vista.